Yo pienso que la mayoría de nosotros sabe que cuando viene el tiempo difícil, que cuando viene el tiempo de la dificultad, nosotros dejamos la oración como el último recurso. En nuestra humanidad, nosotros tendemos siempre a reaccionar con nuestra mente, nuestro conocimiento, con lo que nosotros mismos podemos hacer para resolver la situación que nos acontece. Y dejamos la oración para último. Cuando se han agotado todos los recursos, humanamente hablando, entonces nos movemos a la oración. Pero el Espíritu ministraba mi corazón en esta semana y me hablaba de cómo se ha perdido ese anhelo de ser un discípulo de Cristo, de cómo nosotros hemos olvidado esas herramientas primeras donde el Señor mostraba y enseñaba cuál era la realidad de ser un discípulo del Señor. Y hay conceptos que se han olvidado por cuanto en este último tiempo que nosotros vivimos prolifera la predicación acerca de las motivaciones, la fe, que son prédicas que tenemos que tenerla, que tenemos que compartirla, pero como el mismo Jesús decía, haciendo una cosa sin olvidar lo otro. Necesitamos estar cerca del Señor a tal punto que entendamos en cada situación, en cada área, que somos sus discípulos. Y un discípulo es un seguidor. Un discípulo es el que está de acuerdo con su maestro, el que comparte sus enseñanzas, el que las cree y las pone por obra. Un discípulo es aquel que sencillamente se le habla al oído y obedece, sin cuestionamientos, sin rebelión y sin juicios. Un discípulo es aquel que sigue y defiende las mismas ideas y la misma doctrina que su maestro le enseña. Un discípulo es el que quiere imitar a su maestro y ser como él. Jesús es nuestro maestro. Y es necesario que su pueblo se levante a querer imitarlo a él. Que su pueblo se levante a querer ser como él. No imitando otras cosas, no siendo de otra manera, sino queriendo ser como Jesús, anhelando todos los días de su vida que el carácter de él se establezca en la vida, en nuestras vidas, y dejemos de ser lo que éramos y que cada día sea mayor nuestro parecido con nuestro Señor Jesucristo. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, verso 4, dice que Dios despierta cada mañana y da la habilidad para escuchar y aprender. Ya nos fue dada la habilidad para escuchar y para aprender. Un discípulo tiene esa habilidad ya sembrada en su corazón y tiene un corazón sensible, un corazón dispuesto a renunciar a lo que tenga que renunciar, a cambiar lo que tenga que cambiar, con tal de que la enseñanza de su maestro se establezca en su corazón y produzca transformación. Tenemos que recibir las enseñanzas de Jesús para convertirnos en sus seguidores, en quienes lo imitan, en sus discípulos. Mateo 23:8 dice: pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. En este tiempo son muchos los maestros que tenemos. En este tiempo tomamos enseñanza de muchos lugares que nos hablan todo menos de Cristo y su carácter y su forma de ser. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nos mostró una conducta específica. Se ocupó en enseñar en todas las áreas de nuestra vida cuál tenía que ser nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de reaccionar, de pensar y de ser. Está ahí en las Escrituras. Pero hemos preferido otras muchas enseñanzas distintas a las de Él, y esas nos han guiado. Por eso el Señor nos dice aquí: no llames rabí, no llames maestro
a nadie, porque uno solo es tu maestro y es Jesús, refiriéndose a que no podemos seguir ni ser discípulos de otros que enseñan doctrinas diferentes a las que Cristo enseñó mientras estuvo en esta tierra. Y una de las primeras enseñanzas que Él nos dejó en las Escrituras, muy claras, es la necesidad de la intimidad con Él. Es la necesidad de estar en su presencia. Es la obligatoriedad de crear una dependencia con Él y no con nada de este mundo, ni persona ni cosa, porque solamente allí íbamos a ser bendecidos y beneficiados en el secreto de Dios, de rodillas en su presencia. Y yo meditaba y le pedí al Espíritu que trajera a mi memoria todas las cosas que nosotros podemos obtener en su presencia cuando decidimos estar en ella. Hay muchas personas que dicen en este tiempo que ya la presencia de Dios está en nosotros porque el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, y eso es correcto. Pero yo me refiero a ese momento, a ese tiempo donde nosotros apartamos nuestras vidas solo para el Señor, donde salimos del bullicio, donde nosotros dejamos todas las cosas atrás, como hacía Jesús, que dejaba la multitud para irse al monte a buscar el rostro de su Padre, porque sabía que solo allí iba a encontrar las fuerzas. Tenemos el Espíritu Santo ciertamente en nosotros, pero la manifestación de la presencia de Él que está en nosotros, solo la vamos a lograr, su gloria manifestarse, cuando nosotros nos vamos al secreto de Dios, cuando nosotros nos escondemos en su presencia, cuando empezamos a sentir desde lo más profundo de nuestro ser que no podemos seguir caminando si nosotros no apartamos un tiempo a solas con el Señor en su secreto, porque ahí está la fuerza, porque ahí está el socorro, porque ahí está la sabiduría para poder caminar y que nos vaya bien en esta tierra. Cuando estamos en esa presencia, nosotros vamos a ver cómo desaparece la ira, cómo desaparece el enojo, cómo se va la intolerancia, cómo desaparece el temor al futuro. ¿Cómo? O sea, porque es algo sobrenatural que ocurre, es lo sobrenatural que se establece, algo que no tiene explicación, algo que no tiene lógica, que sucede y se activa en nuestro interior. Fíjense que cuando no estamos orando y buscando la presencia de forma continua, empieza a salir nuestro viejo hombre de una vez, porque solo en su presencia podemos estar activados en lo sobrenatural. En su presencia se corta, se deshace, desaparece la necesidad imperiosa de tener cosas materiales para que te den seguridad. Porque en su presencia tú te sientes seguro. En su presencia se corta la dependencia a seres humanos que te quieren hacer creer que sin ellos tú no puedes vivir. Y te das cuenta que sí, que tú puedes vivir sin nadie, sin tener que depender de nadie en esta tierra, solo confiando en tu Dios, solo dependiendo de Él. En esa presencia puedes darte cuenta de que el Señor tu Dios es tu proveedor, porque Él es tu responsabilidad. Por eso no te es necesario negociar tu integridad por mantener un trabajo o mantener la ayuda de un ser en esta tierra, porque tu provisión viene del Señor. Manteniendo tu integridad y buscando en Él seguridad, vas a activar el cielo a tu favor. En su presencia empiezas a vivir de milagro en milagro, a conocer a Dios en otra manera, en otra dimensión, porque se te abren puertas que tú no puedes ni siquiera imaginarte que pueden ser abiertas a tu favor. En su presencia puedes convencerte de que el hombre puede darte la espalda, puede desecharte, pero el consuelo y la protección de Dios nunca se apartarán de ti
a pesar de tus propios errores. En su presencia, todo lo que ves negativo, oscuro, empieza poco a poco a aclararse. Aunque humanamente no tengas ningún tipo de seguridad, ahí te vas a sentir segura. Te vas a identificar como Cristo, con Él, que nunca tuvo nada de esta tierra. Todo era prestado, todo lo usaba para el fin que tenía que obtener, pero no tenía raíces en este mundo terrenal. Entonces te identificas con Él en su presencia y sientes esa seguridad que viene del cielo. Y te das cuenta que solo esa dependencia con Él es lo necesario. Aunque humanamente o emocionalmente estés destruido, pienses que todo terminó, te das cuenta en lo profundo de tu ser que todo estará bien. Empiezas a sentir esa convicción de aunque lo pierdas todo y aunque los pierdas a todos, estarás bien. Porque el consuelo que viene de tu Padre te fortalece una y otra vez. Y te das cuenta que la esperanza que Él te da no puede ser robada por los acontecimientos, sino que esa esperanza viene de Él. Y estando en Él, nunca va a desaparecer. En su presencia llega a nuestras vidas esa fuerza que te impulsa a renunciar a todo lo que pueda estropear tu relación con Él. Porque te das cuenta que no hay nada mejor, nada más beneficioso para tu vida que estar en su presencia. Es así como empiezas a enfrentar al mundo de una forma diferente, donde no hay temor, donde no hay miedo al mañana, donde no temes por lo que pasará, ni lo que te pasará a los que te rodean, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu familia, ni a tu esposa. En su presencia es el lugar donde empiezas a tener actitudes de humildad, de silencio, donde empiezas a aprender a no defenderte, a tener paciencia, porque te das cuenta que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo, y que si lo imitas a Él, Él te va a honrar y va a levantar tu cabeza. En su presencia aprendes dominio propio y puedes manifestar gozo, aunque tu mundo se esté despedazando. Estar escondido en el secreto de Dios te hace invencible. Bajo este entendido de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, cuando decidimos estar en su presencia de manera constante, no de manera ocasional, sino que de manera constante, perseverando en ella. Entonces, vamos a ver cómo para que esto suceda es necesario que se produzcan rompimientos en nuestras vidas. Es necesario que nos apartemos de personas y cosas que son obstáculos para que nosotros amemos la presencia, estemos en la presencia y devenguemos los beneficios de estar en ella. Es necesario que seamos destetados, como dijo David en el Salmo 131, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. Cuando nosotros hablamos de destetar, estamos hablando de madurar, de empezar a llevar la carga. Estamos hablando de que una persona se aparta de lo que lo protegía, de lo que lo hacía sentir seguro.
Es renunciar a lo que tú entiendes humanamente que te da seguridad, pero que no tiene nada que ver con Dios y el buscar su presencia. Hay cosas que te impiden ver a Dios. Hay personas que son obstáculos para que tú vayas y lo busques a Él. Personas o cosas en las cuales has puesto tu confianza y probablemente sin darte cuenta o sin estar consciente de ello, has empezado a depender. Y con ellas te sientes segura. Cuando nosotros vemos el destete de un bebé, nosotros nos damos cuenta que ese bebé está diciendo un adiós emocional a lo que era su forma de alimentarse. Y muchas veces es doloroso, muchas veces hasta la madre sufre dolores fuertes y empieza a sustituirse el pecho de la madre por otra forma de alimentar al bebé. A veces hay que hacerlo con inteligencia, poco a poco, no de golpe. Si le dabas 10 minutos, ahora empiezas a darle 8 minutos y así sucesivamente, bajando el tiempo del amamantamiento hasta que logres desprender al bebé por completo de ese tipo de alimentación. Así tenemos que hacer nosotros. Decidir destetar nuestras vidas de todo lo que nos roba el tiempo, de todo lo que nos roba el corazón y los pensamientos y nos impide dárselo a Dios. Si tú duras 3 horas en el internet, empieza a durar 1 y las otras 2 úsalas para empezar a leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Amén. Si tú duras 3, 4, 5 horas de un día pegado a una televisión, empieza a durar media, 1 y tráncate en tu habitación al secreto de Dios, a orar y luego a estudiar la palabra de Dios. Poco a poco empieza a soltar lo que te roba el tiempo con Dios. Poco a poco empieza a suspender las llamadas telefónicas de tan largas horas. Empieza a no excederte en las horas que trabajas. Hay un horario establecido. Todo tiene su límite. Empieza a poner límites en tu vida. Empieza a separarte de aquellas cosas que están en el mismo medio y que hasta hoy tú la usas como una justificación para no darle al Señor lo mejor de ti, para no mostrarte a ti mismo que tú dependes de Dios y que sin Dios tú no puedes vivir. Estás impidiendo que todos los beneficios que hay en la presencia del Señor se activen en tu vida. Porque has preferido, has elegido otras cosas antes que estar en la presencia de tu Dios, de tu Señor. Y Él está ahí, anhelando esperarte. Probablemente esta separación en muchas áreas trae dolor a tu vida. Pero es necesario pasar el proceso del destete. El proceso de destete es un proceso de transición en nuestras vidas. Y las transiciones, mis amados, no son fáciles. Pero cuando nos damos cuenta que hay que renunciar, que hay que soltar, que hay que quitar el lugar de nuestro corazón en las cosas y las personas donde las hemos colocado en lugar de Dios. Y eso duele, mi hermano. Pero es un proceso transitorio que al finalizar va a traer unos beneficios que jamás hemos pensado. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo en primera de Samuel de lo que significa el destete. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío,
Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Tú y yo hemos sido dedicados al Señor. Tú y yo formamos parte de un nuevo pacto que inició con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tú y yo somos pueblo de Dios. Tú y yo somos una nación santa, un pueblo consagrado, apartado para el Señor. Tenemos que destetarnos, separarnos, desligarnos de todo lo que impide que seamos lo que Dios anhela, de todo lo que impide que nosotros estemos permaneciendo en la presencia del Señor. Los judíos destetaban a los niños alrededor de los 3 años. Y estos niños no sabían nada, absolutamente nada. Después del destete sufrían, pero luego reposaban en el regazo de su madre. Y eso quiere Dios contigo y conmigo, que nosotros reposemos en su regazo, que vayamos a aprenderlo todo nuevamente, que todo sea nuevo en nuestras vidas, porque seamos lo que Él nos imparte en su presencia. Él quiere que conozcamos su Hijo, a Jesús, y que su forma de ser, todo lo que Él enseñó, que enseñó al Padre, sea lo que sea edificado en nuestras vidas. Es un empezar de nuevo en su regazo, en su presencia. Este Salmo 131, que empezamos leyendo, dice en los primeros versículos: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, decía David. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Si tuvo que calmar su alma, es porque estuvo inquieta. Si David tuvo que acallar su alma, era porque su emoción y su pensamiento estaban ahí bien activos, hablándole cosas diferentes a las que Dios quería decirle a él. ¿Y qué dice David? Acallé mi alma. ¿Por qué? Porque fue destetado. Fíjense cómo dice en el verso siguiente: como niño destetado reposa mi alma. Porque David fue destetado de lo que había en su corazón. Fue destetado de la soberbia. Fue destetado de la altivez. Y de esa misma forma, tú y yo tenemos que ser destetados de todo lo que está en nuestro corazón, que nos impide entender lo espiritual, que nos impide ver al Señor y entender su voluntad para nuestras vidas. ¿Qué hay en tu corazón que tienes que sacar, que tienes a ello que renunciar? Tu alma probablemente, por no estar en la presencia del Señor, en el reposo, en el regazo de nuestro Dios, no se calla. Está ahí ministrando a tu alma cosas erradas, cosas humanas. Ha vuelto tu entendimiento altivo, porque contrapone, se levanta en contra de lo que Dios ha dicho que tiene que ser. Como David, es necesario que acalles tu alma y corras a la presencia del Señor, y allí recibas esa paz que llega a nuestras vidas cuando empezamos a reposar en esa presencia. David pudo decir: espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Espera, casa de Dios, Efraín, en el Señor, desde ahora y para siempre. No te canses de esperar. Espera en Él. Sepárate de los pensamientos que te atormentan, que quieren gritarte realidades que están sucediendo. Cierra tus oídos a la voz de tu alma y ordénale que se calle en el nombre de Jesús, y corre a la presencia del Señor como niño destetado. Reposa en la
la presencia de Dios, acalla tu alma y empieza a escuchar la voz de tu Padre Celestial. Dile no a la soberbia, dile no al orgullo, dile no a la incredulidad, dile no a los deseos presuntuosos, dile no a la tristeza, dile no a la desesperanza. Sepárate de esos pensamientos que dañan tu vida y te impiden recibir la paz y la seguridad y el reposo de Dios. Dios es nuestro único refugio, amados. Y cuando nosotros estamos en esos periodos de transición, muchas veces se nos olvida y permitimos que los pensamientos nos atormenten y el enemigo usa la mente para trastornar nuestras vidas y empezamos a perder la fe, a desanimarnos, a entristecernos y hasta deprimirnos. Pero yo ato toda desesperanza, todo desánimo en el nombre poderoso de Yeshua. Yo ato toda tristeza, toda depresión. Yo le ordeno que salga de los corazones en el nombre de Yeshua. Y nosotros desatamos ese gozo que se activa en la presencia del Señor. La visión correcta, el pensamiento correcto en nuestras vidas. Decía David en el Salmo 62, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Tu salvación viene. Tu salvación viene. Y viene de Dios. En Él espera. En Él escóndete. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre vosotros todos para derribarlo? Como pared inclinada, como cerca que se tambalea, decía David. Y yo pensaba, igual que él, muchas veces estamos nosotros atacados por los problemas, atormentados por los pensamientos, angustiados porque no vemos que suceden las cosas que estamos esperando, que quiere el enemigo tambalearnos. Pero David decía, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. ¿Qué estás pasando? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu angustia? Empieza a correr a la presencia de Dios. En ella refúgiate. Derrama tu corazón. Solo dile a Él lo que te sucede y te darás cuenta cómo empiezas a ser fuerte, cómo tu alma empieza a callarse y cómo la paz empieza a gobernar tu vida. Dice el verso 10, no confiéis en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Es decir, no pongas tu esperanza en nada de esta tierra, en nada humano, para nada. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. Dios es el poder para hacer realidad tus sueños. Dios tiene el poder para sacarte de la situación que atraviesas. Dios es el poder. Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Ocúpate de que tus obras te lleven a la presencia de Dios, porque vas a recibir recompensa por ello. Espera en Él, espera en su refugio. Esa es la clave, amados míos. Los que descubrimos esa clave nos damos cuenta cómo nuestras vidas caminan totalmente diferente. El Salmo 130, el salmista allí dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Y el verso 6 dice, mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Y así tiene que esperar nuestra alma a la presencia del Señor. Los que trabajan de noche, los guardianes
guardianes, los watchmen, esperan la mañana desesperadamente, con angustia, no ven la hora de que amanezca. ¿Y qué dice David? Que así como ellos esperan la mañana, así esperaba él a su Dios. Así tenemos que ser tú y yo, esperar con esa necesidad el correr a la presencia del Señor. Y en el verso 7 dice: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Pero para poder lograrlo, para poder permanecer en su presencia y anhelarla como el centinela a la mañana, nosotros tenemos que quitar la mirada de las cosas de esta tierra. Nosotros no podemos bajar la mirada. Escuchen esta historia registrada en Segunda de Crónicas, capítulo 20, a partir del verso 35. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel. Al hacer esto, obró impíamente y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras, y las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Hay muchas obras que Dios ha destruido en tu vida, sencillamente porque te has aliado a la persona incorrecta, porque te has aliado a cosas de esta tierra que no tienen nada que ver con el Señor. Nos damos cuenta cómo Josafat, siendo un hombre que cuando vino el ataque en su contra de ejércitos poderosos, en vez de buscar su ejército para que lo enfrentara rápidamente, convocó ayuno y oración. Se postró y buscó y usó las armas espirituales y no las carnales. Alabó al Señor, le creyó a Dios y Dios le dio la victoria. Pero luego, en un momento donde probablemente no estaba en el secreto de Dios, no estaba en la presencia de Dios, descuidó su vida espiritual, descuidó su intimidad con el Señor, se unió a la persona equivocada y tuvo que pagar las consecuencias. Nosotros tenemos que separarnos de las personas que son piedra de tropiezo en el camino. Tenemos que separarnos de las personas que nos arrastran hacia la carnalidad, que nos llevan con sus palabras, sus invitaciones, su lenguaje a una vida lejos de Dios. Tenemos que separarnos de actitudes que nos apartan de Dios. Es decir, no al orgullo, al temor, a la vanidad. Es dejar de actuar lejos de Dios para que el propósito que Él tiene con nuestra vida no sea frustrado, no sea cortado. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No pensemos que podemos exponernos al diseño que es contra la palabra de Dios y no contaminarnos. Todo lo que está operando fuera del Espíritu de Dios va a contaminar nuestras vidas, va a traer daños que muchas veces son irreversibles a nuestra vida espiritual. Es tiempo de guardar nuestros corazones, es tiempo de ser radicales y definirnos, tiempo de tomar decisiones, tiempo del destete en nuestra vida. Tenemos que entrar a esa transición, a ese tiempo de transición donde empieza a cortarse lo que no es y empezamos a entrar por el camino de la santidad, donde inmundo no pase por nosotros. Nos damos cuenta que en el Señor todo lo tenemos. Miren qué dice ese Salmo 31 en el verso 20: de las conspiraciones de los hombres tú los escondes en el secreto de tu presencia. También en Él hay sabiduría. El Salmo 51:6 en su última parte dice: aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo
y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Podemos también en el Señor, en esa presencia, ser usado para edificar a otros, para levantar a otros. Esa sí es nuestra misión, con aquellos que andan perdidos y sin esperanza y lejos de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Ser los instrumentos de Dios para sacarlo de ese lugar, para hablarle palabra de verdad, para hablarle palabra que los transforme y así cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas y guardarnos irreprensibles hasta el día de Cristo. Miren qué dice Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Este es nuestro propósito, ser el instrumento de Dios para llevar su palabra, para llevar la palabra que esté en su corazón, para levantar a los demás, para enseñarle el camino correcto, para hacerle ver sus errores y lo que está mal en sus vidas. En su presencia podemos estar gozosos todo el tiempo. Miren qué dice el Salmo 21:6. Pues le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. Hay un deleite que nos trae alegría en su presencia. El Salmo 140:13 dice: ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. ¿Quiénes son los rectos? Son aquellos que andan derecho, son aquellos que están obedeciendo la palabra de Dios, son aquellos que se mantienen estables y gozosos conforme al original de esta palabra. Entonces, esos son los que pueden ser así porque están en su presencia. Esos son los que van a permanecer en su presencia. Eclesiastés 8, verso 3 y 12 dice: no te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Es que si tú te consideras que eres una persona que camina en el temor de Dios, es porque estás en su presencia. Es que no hay otra forma, amados míos. La santidad, el anhelo de santificación, la vida de justicia, de integridad, solo se solidifica y se mantiene firme en nuestras vidas si nosotros estamos en su presencia. Solamente así. Y fíjense que dice: no te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía. ¿Por qué, amados míos? Porque cuando nos vamos de su presencia, empezamos a desenfocarnos, empezamos a llamar bueno lo que Dios dice que es malo, empezamos a perder la visión y no podemos perseverar firmes en el propósito que Él tiene con nosotros. Oigan esta historia registrada en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, verso 19. Voy a leer el verso 18 y el verso 19. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: por cuanto habéis obedecido el mandato de vuestro padre Jonadab, guardando todos sus mandatos y haciendo conforme a todo lo que él os ordenó, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. ¿Cuál fue el premio de Dios a esta familia? Que ellos, los recabitas, eran nómadas, no eran judíos para nada, pero ellos decidieron seguir a los judíos. Ellos decidieron caminar con los judíos. Y ellos eran tan obedientes a su líder, al padre, a la cabeza, tan obedientes, que en una fueron seducidos, invitados a beber vino, que habían hecho pacto de no beber. Y dijeron: no, nosotros no vamos a desobedecer. Y el Señor premió su obediencia, premió su fidelidad. ¿Y cómo lo premió? Diciendo que no le faltaría un hombre que andara delante de él todos los días. ¿Qué está diciendo el Señor? El premio es que les permitiría estar en su presencia. Porque Dios sabe que el que está en su presencia lo tiene todo. Tú necesitas paz, en su presencia está. Tú necesitas gozo, en su presencia está. Tú necesitas fortaleza,
fortaleza en su presencia está. Tú necesitas mejoría económica, clamando a Él y derramando tu corazón. La vas a encontrar. En su presencia está todo el beneficio que nosotros podemos recibir mientras estemos en esta tierra. Porque cuando estemos con Él, viviremos en la plenitud de esa presencia, con cielo nuevo, tierra nueva, en la gloria. Ese fue el premio que Dios les dio, el estar en su presencia. ¿Quiénes pueden estar en la presencia del Señor? Estar en la presencia de Dios no es un ritual, es una decisión de vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Es una decisión de vivir una vida de integridad. Fíjense en Génesis 4:14. Como Caín fue ocultado de la presencia de Dios por su pecado, él mismo dijo: he aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia. Donde hay pecado, donde hay vida doble, no está la presencia de Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios cuando estamos haciendo lo que queremos hacer. Sin embargo, Abraham, en Génesis 17:1, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué tuvo Dios que decirle esto a Abraham? Porque Abraham ahí no estaba andando delante de él. Abraham se dejó seducir de Sara. La opinión de Sarai, su mujer, tenía un peso demasiado relevante en su vida. Tenía un lugar que no podía ocupar. Abraham tenía que ser destetado de Sara, porque Sara estaba siendo piedra de tropiezo en la vida de su esposo. Fíjate cómo llevó a este hombre al pecado. Abraham se unió a Agar y hoy estamos pagando la consecuencia de ese pecado que se produjo en época de Abraham. Porque hoy todo lo que ustedes ven, los musulmanes, todos esos grupos ISIS de terroristas, vienen de la descendencia de ese hijo que procreó con la esclava Agar. Hasta el día de hoy, hasta el fin de los tiempos, estaremos pagando la consecuencia de ese error, de ese pecado. Porque Abraham estaba atado almáticamente a su mujer. Y en vez de posicionarse como el sacerdote y decir: yo no voy a hacer eso, yo voy a esperar en Dios, yo no voy a tomar salidas humanas por mi propia fuerza. Dios dijo que tú saldrías embarazada. Dios dijo que tú tendrías un hijo y yo le creo a Dios. Pero sin embargo, este hombre, después que se equivocó, Dios lo levantó y Dios le aconseja y le dice cómo tienen que ser las cosas. Anda delante de mí. ¿Qué significa anda delante de mí? Tienes que permanecer en mi presencia. No te puedes salir de ella, porque en mi presencia vas a oír mi consejo. En mi presencia es que vas a saber lo que vas a hacer. En mi presencia es que vas a recibir todo lo que necesitas tener para que yo pueda cumplir en ti el propósito que tengo, para que yo pueda hacer contigo lo que yo quiero hacer. Y Abraham oyó al Señor a tal punto que es llamado el padre de la fe. A tal punto que fue llamado amigo de Dios. Tomó decisiones firmes en su vida. Fue destetado de su esposa y se unió a su Señor. Decidió andar delante de Dios y ser perfecto. Esa fue la decisión tomada por él. Abraham fue un hombre que constantemente, a todo lugar que llegaba, se postraba y levantaba un altar al Señor. Abraham fue un hombre que dio lo de más valor y se lo entregó a Dios, la promesa, su sueño amado, y se lo entregó al Señor sin reparos. Porque era un hombre de levantar altar al Señor. Era un hombre de hacer sacrificios al Señor.
sin importarle nada. Y llegó el día donde hizo el mayor de los sacrificios, que fue entregarle a su propio hijo. En ese altar rindió su voluntad. En ese altar rindió todo lo que había en su corazón. En ese altar le entregó a Dios todo lo que era. Todo su ser lo entregó en esa ofrenda a su Señor. Abraham fue llamado amigo de Dios porque confió en Él, porque vivió creyéndole a Él de esperanza contra esperanza, porque amó a Dios, porque lo obedeció hasta el fin, hasta el dolor mayor que pudo haber padecido. Era amigo de Dios porque aceptaba su verdad. Lo que Dios decía, eso él creía y hacía. Fue leal, fiel al Señor y soportó el paso de los años sin ver nada en su presencia, creyéndole a Él.